Bueno, un feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a continuar el estudio de los 25 varones de Ezequiel 8, ¿qué? 8:16. Pues específicamente menciona el versículo 8:16. Esta es la parte número 14, ya pues estamos llegando al final de esta serie. Hoy es abril 6 del 2019. Estamos estudiando Ezequiel 8:15 y 8:16. Ya hemos profundizado bastante en todos los aspectos de estos dos versículos y tenemos que llegar al punto en el cual, después de todos los estudios que llevamos, hermanos, necesitamos entender que todo este estudio tiene que ver con el tiempo del sellamiento del pueblo de Dios, que se tiene que dar en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y muy pronto, muy pronto va a pasar, se va a cumplir esta profecía. Nosotros, el pueblo que conoce las profecías, que sabe las profecías, sabe que el juicio comienza por la casa de Dios. Y eso implica también que los juicios de Dios que están en donde encontramos qué son los juicios de Dios, qué es la ira de Dios. ¿Dónde las encontramos? 16. La ira de Dios son las 7 últimas plagas. En Ezequiel 9, 3 y 4 nos dice, y Jehová dice al profeta, le dice al ángel que está con el tintero escribano, ¿qué tiene que ver, qué significa un ángel que está en su cintura con un tintero escribano? ¿Qué está escribiendo? Y que está, más básicamente, está sellando o está colocando una señal en la frente. Por eso dice el versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es el sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces ya hemos visto que están los ancianos entre el altar y el templo, dirigiéndose hacia el sol, que es la falsa oración al sol, a lo creado, y le están dando la espalda a la verdadera oración a Jehová, que es el creador. Y el pueblo de Dios que está siendo sellado es el pueblo de Dios que está clamando y gimiendo por la participación en el movimiento ecuménico de la Iglesia Adventista. También el pueblo de Dios es el que está gimiendo y clamando por la ordenación de mujeres al sacerdocio. El pueblo de Dios está gimiendo y clamando por la declaración y la aceptación de la comunidad LGBT en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso es que dice el mensaje, por todas las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Entonces, si a usted no le duele el que se estén dando estas cosas en la iglesia, significa que usted no va a ser ¿qué? Sellado. No va a ser sellado. La adoración a Moloch, también el sacrificio de las directrices sobre el aborto. También vimos la adoración a Tamuz, comenzamos a ver eso sobre la adoración solar, que es el culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas. Si a usted no le duele ver a la iglesia adventista sumida en estas abominaciones, pues, ¿qué es lo que significa? Salud. ¿Qué significa? Que tienen un corazón ¿qué? De piedra, de diamante, no se conduelen. Entonces, parte de lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar gimiendo y clamando por estas cosas, anunciando estas cosas, diciéndolas en alta voz, y pues parte de los medios es en lo que ustedes tengan acceso acceso a los medios, tanto de sus conocidos como de los medios sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube,
Comparte esta información, ayude a que los hermanos que no conocen estas verdades las conozcan. Eso es parte del dolor suyo por esas abominaciones. No es que usted ya está en un nivel de conocimiento y de santificación que dice usted, allá ellos, no. Esto es una exposición que estamos haciendo, que nos estamos exponiendo como personas a que nos puedan llamar disidentes, fanáticos, extremistas, legalistas, pero es por la salvación de estas personas. Entonces, esto es lo que tiene que el mundo conocer, el mundo adventista y también el pueblo, las personas que están en la Iglesia Católica. Hemos hablado de todo lo que se está aflorando con el tema de la pedofilia. Ya estuvimos estudiando todo lo que del trasfondo espiritual, de adoración pagana. Entonces, todos estos son puntos que van a conducir finalmente a la adoración solar. Eso es la última prueba, eso es lo que nos espera. Se han dado previamente todas estas cosas, hermanos, y eso lo hemos comprobado confirmado con las fuentes. Lo único que hace falta es la adoración solar, la adoración en día del sol del domingo dentro de la iglesia adventista. Pero eso es un proceso dentro del proceso. Entonces vamos hoy a desplegar un poquito de cómo el enemigo se ha colocado, se ha metido como una serpiente rastrera en medio del pueblo de Dios, y muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos. Y muchos del pueblo adventista ni siquiera lo saben. Entonces esto es información para otros, para nosotros y para otros, pero para que nos preparemos, porque esto significa que estamos en el capítulo, prontos a estar en el capítulo 40 de la gran controversia, que se llama ¿cómo? No, el 40. ¿Cómo se llama? Lo estuvimos estudiando esta semana. La gran angustia. Entonces estamos a puertas de entrar a eso, hermanos, y por eso vamos a mostrarles a ustedes evidencias que el culto solar ya está dentro de la iglesia adventista, ya está montada la plataforma del culto solar. Lo que falta es ¿qué? La señal profética. ¿Y cuál es la señal profética? ¿Qué versículo? ¿Qué texto? ¿Qué capítulo? Del 11 al 17, que nos habla de la bestia que sube de la tierra, de la imagen de la bestia que ya sabemos proféticamente qué es, y todo está centrado en lo que suceda en Estados Unidos, tanto en la parte civil como en la parte del protestantismo apóstata. ¿Está bien? Muy bien, entonces parte de lo que les digo, hermanos, tenemos que clamarle al Señor y pedirle al Señor, salva a tu pueblo. Pero no podemos estar perteneciendo o estando dentro de esas circunstancias como si nada. O sea, yo no puedo participar. Esto es lo que dice Pablo, dice, no toquéis lo inmundo. No debemos tocar lo inmundo, no podemos participar de estas cosas. Ese es un llamado para ustedes, para todos aquellos que estén escuchando en el futuro este mensaje. Entonces, ¿qué es adoración solar? Es adoración en el día del sol. O sea, es que adoración ¿qué? Dominical. Y vendrá el tiempo, todavía no es la marca de la bestia, pero vendrá el tiempo en el cual va a ser obligatorio. Esa es la señal para el pueblo de Dios y para toda la tierra, diciendo que el tiempo de gracia está por acabarse. Bueno, esa es la señal que estamos esperando, ese es el evento profético, pero tenemos que, el enemigo no va a dar las cosas así tan abiertas, y las ha introducido de manera de que ustedes hoy, les puedo asegurar, muchos están inocentes de cómo va a ser ese proceso, a pesar de que sabemos que es la ley dominical, pero no sabemos cómo se va a llegar a ese proceso. ¿Está bien?
La pregunta que hicimos la semana pasada: ¿terminará la conferencia general de los adventistas del séptimo día adorando al sol el domingo, el venerable día del sol? ¿Terminarán los dirigentes adventistas invitando a guardar el domingo desde púlpitos adventistas? Eso no es algo difícil de creer, pero tenemos que creerle a la palabra de Dios y el espíritu de profecía, porque lo ha señalado. ¿Y qué profecía entonces se habrá cumplido? ¿Qué estamos estudiando? Ezequiel 8:16. ¿Y qué juicio vendrá sobre el Israel moderno y sobre la tierra como señal de desaprobación divina? Entonces, ¿qué historia nos podrá ayudar a responder estas preguntas? ¿Qué historia estamos comparando? ¿La historia de quién? De Acab. Muy bien, entonces recordemos, ya esto lo vimos. Primera Reyes 16:31 nos habla de cómo Acab se casa con Jezabel, y ya vimos cuál es la Jezabel moderna, e hizo un altar a Baal. Entonces, miremos los puntos. ¿Ustedes se acuerdan de los puntos que les acabo de mencionar? Y vamos a verlo. Jezabel dice: y sucedió que, como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué altar a Baal? ¿Qué es de lo que ha hecho el Acab moderno? Adoración solar. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre recibe Baal? Tamuz. Muy bien. Entonces, cuando se casa con Jezabel, ¿qué? Entró en participación ¿en qué? En el movimiento ecuménico. Jezabel es ¿quién? Para nosotros es Roma. ¿Y qué está haciendo la Iglesia Católica? Trayendo a todas las iglesias a través de qué movimiento. Y ese es el casamiento de Acab con Jezabel. Muy bien. Ahora, cuando dice: y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal, ¿qué es parte de la oración a Baal y a la oración a Tamuz? ¿La introducción de qué? De las sacerdotisas. Entonces es inclusión de mujeres en el sacerdocio. Dice: en el templo de Baal que edificó en Samaria, hizo también Acab una imagen de acera. ¿Qué es acera? Sodomía. Muy bien, hermana. Entonces, va a la oración solar, y la imagen de acera es la declaración al cuidado pastoral del movimiento LGBT. Dice: hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel antes de él habían sido. O sea, Acab fue el que hizo provocar la ira a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es la ira de Dios? Léanme por favor Apocalipsis 15:1. Estamos haciendo una comparación de Acab antiguo con Acab moderno. Acab antiguo, con los 5 puntos que trajo, condujo o provocó la ira de Dios. Y el Acab moderno ya hemos visto punto por punto lo que va a traer sobre el pueblo de Dios y sobre la tierra. Entonces, el termómetro Dios en la boca de quién está. El termómetro de Dios, ¿a quién se lo puso? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, punto por punto, llegue a eso, hermanos, ya la ira de Dios está a punto de ¿qué? De derramarse. ¿Qué dice Apocalipsis 15:1? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ellas, en las 7 postreras plagas, se consuma la ira de Dios. O sea, Dios está esperando que se consume la rebelión de su pueblo contra él, y cuando eso se cumpla, se derraman las 7 plagas. ¿Dios va a salvar a los impíos? ¿A quién quiere salvar? A todos. Pero, ¿a quién está esperando salvar? Al pueblo de Dios, a que tome una decisión y a que entienda en qué tiempo estamos viviendo. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó,
a costa de Abirán su primogénito echó el cimiento. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta de los puntos que? El aborto, directrices sobre el aborto. Entonces, Acab antiguo cumplió punto por punto lo que el Acab moderno está cumpliendo. Ya lo vimos, esto a todo aquel que tenga dudas sobre esto tiene que ver los 13 capítulos anteriores. Porque de eso se trata, esto es un estudio. Y esto es un estudio para el pueblo de Dios, pero si el pueblo de Dios no escucha, no atiende, muchos que están afuera van a escuchar y van a atender este mensaje. ¿Es claro? Muy bien. Pregunta, ¿quién hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel? ¿Acab qué? Antiguo, muy bien, el Acab antiguo. ¿Y quién hará provocar la ira de Jehová Dios de Israel? El Acab moderno, muy bien, estamos sintonizados en las preguntas. Pregunta, ¿qué señal fue enviada a Israel antiguo y a toda la tierra de la provocación de la ira de Israel? Muy bien, la falta de agua. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, acuérdese que hay un periodo profético que dice, hay varios periodos en los cuales se ha levantado Elías. ¿Cuál fue el primer Elías que se levantó? Elías. El segundo Elías, ¿quién es? Juan el Bautista. El tercer Elías, ¿quién es? Muy bien. ¿Y el cuarto? No estoy seguro, hermana, me hace dudar ahí. Es Guillermo Miller. Perdón, aclaremos. Es Guillermo Miller, por medio del movimiento de Millerita de ellos. ¿Y el cuarto quién es? Somos nosotros. ¿Está bien? Entonces, tenemos que estar preparados para lo que sucedió con el Elías antiguo, porque eso se va a repetir con el Elías moderno. ¿Y qué nos menciona la Biblia en los futuros eventos de Apocalipsis de una batalla del Armagedón? Pero eso va a ser en su momento, eso tiene que darse en su debido espacio, hermanos, pero preparémonos porque el Elías tiene que estar preparándose. El Elías tiene que estar ya defendiendo la verdad, tiene que estar clamando, por eso es que nosotros sabemos que todos los libros de la Biblia confluyen ¿en dónde? Entonces, la historia de Elías me sirve, la historia de Ezequías me sirve, la historia de Acab me sirve para lo que va a pasar. Todos los libros de la Biblia, hermanos, cada vez es más claro que van a confluir en el libro de Apocalipsis. Y la gran controversia está en los capítulos 12 al 14. O sea, el desarrollo de la gran controversia están en el capítulo 12 al 14. Los eventos previos y los eventos finales están dados en el quiasma profético que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál fue la señal? Dice, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá ¿qué? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué significa que no haya lluvia ni rocío? Que no iba, no, a nivel físico, que no iba ¿qué? Y si no hay el rocío, ¿cuándo se da? Significa que ¿qué? Iba a haber sequedad, tan seco que ni siquiera el rocío iba a darse. Imagínense ustedes eso. En el desierto, ¿ustedes saben que hay rocío? Sí, lo hay, pero ni siquiera había rocío. O sea, ni una gota de agua cayó sobre la tierra. Y sucedió que después de algunos días, dice, cuando Elías va y se va a caminar y va a estar, ya habían pasado ciertos sucesos allá cuando está en el desierto, dice, y después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, se secó toda fuente de agua sobre la tierra. ¿Y qué comenzó el pueblo y el mundo a padecer? Pues una sequía y hambre, porque pues no había que comer, no había nada. Aquí está el relato de la vida de Sarepta, de cuando va Elías allá, bueno.
Y dice 1 Reyes 18:1, y sucedió que después de muchos días vino palabra a Jehová a Elías, en el tercer año, o sea, ya va en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, no había llovido en la faz de la tierra por 3 años. Muy bien. Esta fue la señal de una alteración anormal en el ciclo de la naturaleza. Si hay ciclos de la naturaleza y si no llueve, ¿qué sucedió? Hubo una alteración en el ciclo de la naturaleza. Esta fue una señal de una alteración anormal en el clima. Ahora la pregunta, ¿cómo lo llamaríamos hoy? Cambio climático. Pero vamos a ver, la señal fue un cambio climático creado por Dios. Ahora, ¿qué señal será enviada al Israel moderno y a toda la tierra en la provocación de la ira de Jehová? La señal será un cambio climático permitido por Dios. Por favor, tengan muy en cuenta esto. Acuérdense en la historia de Job. ¿Cuál fueron las calamidades? Fueron permitidas por Dios, pero ¿quién fue el generador? Satanás. Entonces, la señal que estamos llegando al fin de la misericordia de Dios es que el pueblo de Dios va a ver, o el mundo entero va a experimentar un cambio climático permitido por Dios. ¿Y cuál es el tema del día a día? Todos estamos inmersos ya en un pensamiento colectivo que hay un cambio climático, que estamos mal, que hay una crisis, ¿sí o no? ¿Quién no ha escuchado hablar de eso? O usted no va a un supermercado y ¿qué le dicen? Ya no hay ¿qué? Bolsas. ¿Por qué? Por el cuidado al tema. Entonces, esto es de una revista, incluso es colombiana, ahorita la vamos a ver de semana, que dice, miren cómo está en el 2018 y miren cómo en el 2030. O sea, en el 2030 la Tierra va a estar como un ¿qué? Como un cadáver, muerto. O sea que, fecha 2018, 2030, ¿cuántos años nos faltan? 12 años, o sea que ellos están acelerando el proceso. Antes hablaban del 2050, pero ya lo retrasaron al 2030. Pero va a seguir a un aumento, ¿por qué? Porque, vamos a ver por qué. Entonces, viene el cambio climático, hermanos, y todo el mundo está desorganizado, está confundido, están viendo todas esas anuncios, están confundiendo a la gente, y eso se está llevando a que la gente tome una acción, ¿sí o no? Están diciendo, hay que tomar una acción, hay que tomar decisiones, hay que buscar algo, pero entonces, ¿tomar decisión de qué? Es el tema. Y tomar decisiones de quién. Esas son las preguntas que el pueblo de Dios y el mundo entero tiene que hacerse. Estamos movidos, nos montaron en una paranoia de un cambio climático que está siendo real porque lo estamos viendo, pero esa es una preparación mental que se está llevando a cabo. ¿Para qué? Para que se acepte una política. Está bien, entonces esto está confundiendo a todos los científicos, está moviendo a todas las masas, está moviendo a los gobiernos, a la ONU, a la OEA, para que haya acciones del cambio climático. Hace poco hubo manifestaciones en Estados Unidos de unos jóvenes, ¿lo vieron? Que están protestando en Europa, en todo el mundo, ya hay protestas de jóvenes. ¿Y cuántos de los jóvenes están engañados en creer en el tema del cambio climático, y pronto, muchos sin saberlo, van a estar levantando las pancartas del tema del cambio climático sin saber por qué lo hacen? Entonces tenemos que saber de qué es la acción y de quién es la acción, o sea, cuál es el trasfondo de esto, y eso es lo que Dios nos ha revelado y nosotros no podemos dormirnos.
¿Por qué? Porque los eventos sabemos que están dándose. Siendo el Acab antiguo el responsable de este cambio climático, ¿a quién culpó? Entonces, volvamos otra vez, Primera Reyes 18:17. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él respondió, Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, ¿dejando qué? Dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a qué. ¿Ven el conflicto, hermanos, de Ezequiel 8:16 ahí? ¿Cómo lo ven? Sí, muéstrenme el templo, ¿dónde están ahí? ¿Quiénes y quiénes? ¿Hacia dónde es eso? ¿Es dónde? Los templos de Dios, el templo, el mandamiento, ¿dónde estaban? En el occidente, ¿en dónde específicamente? En el lugar santísimo, en el arca. Entonces aquí vemos el arca de la alianza y hacia el otro lado va donde es adoración solar y allá están ¿quiénes? Los ancianos. El conflicto siempre ha sido el mismo, hermanos. ¿Lo vemos? El Acab antiguo culpó sobre el cambio climático ¿a quién? Y ahora pregunta. ¿Cuál preguntarían ya? ¿Quién estaba detrás del Acab antiguo? Claro, la Jezabel antigua. ¿Y quién está detrás del Acab moderno? La Jezabel moderna, ya lo estuvimos estudiando. Entonces, ¿quiere decir que la Jezabel antigua estuvo detrás del cambio climático? Entonces, ya esto es un repaso, esto ya lo vimos, los 25 varones de Ezequiel 8:16, parte 4, que definimos. Jezabel, ¿quién es? El sistema papal. ¿Y quién es Acab? Ted Wilson. Entonces, pregunta, ¿quiere decir que la Jezabel moderna, que es el papado, está detrás del cambio climático? Pues nos sirve el espejo de Acab antiguo para determinar si Jezabel antigua estuvo detrás de Acab antiguo, y eso nos sirve de espejo para saber lo que está pasando ahorita. Por favor, no se duerman. Hermanos, es el que lo estudio, que yo estoy haciendo mi trabajo de aguas en La Guajira, está patrocinado por la ONU, y está la sede de ese estudio en Roma. Ajá, lo que usted mencionó. Muy bien, hermano. También recordemos de este estudio la parte número 6, ya lo vimos, acuérdense de esto. ¿Qué es esto? Muy bien, ¿y qué es la lengua bífida? Que es como los jesuitas han introducido su forma de pensar a través de la creación de dos posturas, de dos movimientos, para finalmente controlar y hacer la síntesis completa. Vamos a hacer esto en resumen con el tema del cambio climático. Y les voy a mostrar las evidencias que soportan eso con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Entonces, la tesis, ¿cuál es la tesis? Crear el caos climático mundial. Ese es el objetivo que se planearon ellos. Crear un caos mundial. Muy bien. ¿Y usted ha escuchado hablar de la geoingeniería? Sí. El tema que vimos los chemtrails. Muy bien. Vamos a ver, esto va a quedar claro que, espera, por cuestión de tiempo voy a dejarlo aquí nomás. Este es un cortometraje, este es el video de introducción de la película Geostorm, que es geotormenta. Sí, si quieres ponlo para que lo escuchemos. Senate committee will now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. Desastres naturales creados por satélites. We can control our weather. Podemos controlar el Mr. clima. President,
One of our thermospheric satellites malfunctioned over Afghanistan. So your proposal is what? We shut down all satellites. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Trata es de la planeación de alteración de las tormentas, de los tornados, los ciclones. Y ya ahorita es posible hacer weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2. Esta es la que ya ellos tienen, están planeando de lo que pueden hacer. Listo. Muy bien, este es un video de un científico, un alto científico japonés, que él habla sobre los HAARP, que es unas frecuencias electromagnéticas que se están usando, y eso viene de los proyectos de Tesla. Ya eso es posible. Vamos a ver un video que se llama el Top Science. World-renowned physicist Dr. Michio Kaku made a shocking confession on live TV when he admitted that HAARP is responsible for the recent spate of hurricanes. What's up, everybody? Truth Seeker here. Y pues él comienza a dar una serie de cosas. Vamos a adelantarlo, hijo. In an interview aired by CBS, Dr. Kaku ahí está admitted that referenciado todas recent las hurricanes have been Él the se llama result of government Michio weather Kaku, modification programs in which the y skies hizo una were sprayed confesión with en vivo nanoparticles cuando se and admitió que storms, los then HAARP activate through the use son of responsables lasers. de los huracanes. Says in an interview below, Michio discusses the se history of están dando weather en diferentes modifications partes. and hurricanes. 1:30, ¿listo? I'll go ahead and play the video clip here for you. You know, they were talking about climate change yesterday. Cambio and now climático. we're learning that scientists and researchers are looking at how Los to láser change the pueden weather on influenciar purpose. That's el right. clima. Lasers now could one day manipulate rain Pueden and lightning. manipular CBS This Morning las contributor lluvias Michio y Kaku is a diferentes physics professor at condiciones. City College of New York. Professor, nice to see you. Extraordinary seeing Al Gore and Bill Clinton there together with Charlie, wasn't it? That's right, yeah. Yeah, they did not get into this discussion, No. though. But it Al is Gore no está fascinating. entrando en estas discusiones lasers, porque really? To los change the láser weather? pueden That's cambiar right. Well, as Mark alterar el Twain clima. once famously said, everyone complains about Dice the que weather, si but no one todos, ever does todos anything se about quedan it. del Well, cambio instead of climático, doing pero a rain nadie hace dance, nada. we physicists are firing trillion-watt lasers into the Físicos, sky si to colocamos actually láser precipitate al rain cielo, clouds se and puede actually bring precipitar down lightning bolts. lluvia. This is potentially a game changer. But this is experimental. It's experimental, however, in the laboratory Pero, so far it works. When you trabaja en have water laboratorio vapor and you have dust particles or ice se crystals, tienen you can estas precipitate partículas rain. que se pueden It precipitar condenses en around the lluvia seeds. y se These pueden seeds condensar. can also be created by laser Los beams. mares By pueden firing también ser trillion-watt afectados. lasers, you rip apart the electrons, creating what are called Los ions. electrones que And these manejan ions en los act like rayos seeds, solares like dust particles, bringing down rain and traen even lluvia lightning. y Well, this tormentas fascinates me in part eléctricas. because, too, I remember reading the stories that Es China had fascinante used this que during China the usó Olympics, that the durante USSR had used this after las Chernobyl to guerras create rain clouds. y para do que those crear really work then? nubes. We have some of these capabilities Y now? si se tienen estas Even in the capacidades, 60s, the dice, en CIA los años used 60 this to la bring CIA down monsoons during the Vietnam trajo War, to monzones wash out the durante la Vietcong. guerra en el Governments have Vietnam been playing with this thing. para destruir a Alleged to, los, right. a los Now, Vietcongs. we realize that for decades now, these Por governments have been décadas, alleged to have se experimented está with weather permitiendo control, but esto nothing conclusive. y nada This time we're beginning in concluyente. the laws of physics Pero, rather than simply waving our hands propósitos and para uttering controlar mumbo el jumbo. clima para la We're agricultura a actually nivel using comercial y a nivel trillion-watt militar. lasers now
Esto está dando una evidencia que ellos están reconociendo que se puede hacer la modificación del clima. Entonces, en la parte al final hay un video en el cual muestran a unos, si quieres pongan a la parte al final, hacen una prueba en la minuto 9:30. Pues tienen químicos para la generación de nubes. Up in the air, we get a bird's eye view of Butch's delicate dance. He's just working the very edge of it. And then Butch finds the cloud sweet spot. Pues comienzan a generar emiten los químicos y hacen un círculo. Y dice que emiten millones de partículas en las nubes y se convierte el agua en hielo y pues se condensa y cae. Esto es lluvia, dice. Ellos la crearon, la acabaron de crear. Entonces es jugando a qué. Ya ahí, está bien. Ahí quedan las referencias para que ustedes la miren, pero es querer ser Dios. Entonces, así como son cosas buenas, supuestamente buenas para producir lluvia en ciertas regiones donde hay sequía, pues eso es alterar el clima porque eso no está haciendo lo que es debido. O sea, debemos dejar que Dios sea el que decida que haya lluvias o que no haya lluvias. Por eso es que todo este cambio climático está siendo permitido por Dios, pero ¿quién lo está creando? ¿Y quién está detrás del hombre? Satanás, muy bien. Vamos a ver este video también de lo que es, dice, los científicos continúan emitiendo advertencias urgentes sobre el cambio climático. O sea, esto son cosas reales, esto fue emitido el 13 de diciembre. Now to a dire warning about climate change. Cars and homes were washed away. If we don't take action, the collapse of our civilization, el colapso de la sociedad, de la civilización y la destrucción de este mundo está en el horizonte. Ese es el pánico que se está generando. Warnings of impending climate disasters. Los desastres como advertencias, lluvias, fuegos. Last month, the US government produced a landmark y el gobierno de los Estados Unidos es el que está, Estados Unidos está recibiendo todas esas cosas. Dice, el cambio de la Tierra está cambiando a un punto donde más allá de la civilización moderna, causando daños, enfermedades y muerte en cualquier parte. Hace poco en Irán sucedió algo, unas lluvias torrenciales. Todo lo están hablando con relación al cambio extremo, al cambio climático extremo. Están hablando de las temperaturas altas, 1333, correcto, número ahí raros. Carl Braganza is head of climate monitoring at the Federal Bureau of Meteorology. He says the language in the US report is brutal for a reason. Look, it's really reflecting the reality of the science, and I think están involucrando mucho a la parte científica, que los niños que hicieron esa protesta dijeron, escuchen, no nos quieren escuchar a los niños, escuchen a los científicos. Y todo el tema del cambio de gas, de emisión, está empujando a que las actividades humanas sean el único factor que puede contribuir al calentamiento en el último siglo. O sea, todo lo que usted haga está con el tema del cambio climático. Trump dijo no lo creo, pero ya él está cambiando su posición. Pero no porque sí, sino porque esa es parte de la programación, de tener las dos cosas, los dos movimientos controlados. Es la ONU, el cambio climático. Esto se está dando, está hablando de que toda la temperatura está creciendo, que por encima de 2 grados centígrados
they shouldn't be being broken as often as they are. Entonces, Capping global warming at clima, 1.5 degrees en will el help aire, about en 10 el million agua, en people el océano, avoid the todo impact está of siendo sea level alterado. rise. Las muertes de ballenas, la muerte de pájaros, todo esto está siendo inducido, por eso es que es permitido un cambio climático permitido, pero el pueblo de Dios fue avisado. Entonces, la pregunta que hicimos, ¿será que la Jezabel moderna está detrás del cambio climático? Pues la respuesta debería ser sí. Noviembre 26 de 2015, Papa Francisco dice que la falla de la Cumbre Mundial del Clima podría ser catastrófica. O sea, él es el que ha estado hablando de la catástrofe ambiental. Dice, en un discurso largo en español en la Oficina Regional de las Naciones Unidas, Francisco dijo que sería catastrófico si los intereses particulares prevalecieran sobre el bien común. El bien común, hermano, ya lo hemos visto, es una doctrina social jesuita, católica, de las personas y el planeta, o si la conferencia fuera manipulada por intereses comerciales. Entonces, el bien común va por encima del bien particular, o sea, no va a importar lo que usted quiera, sino lo que todo el mundo quiera. Entonces ya vimos, la tesis es crear el caos climático mundial. Ahora viene ¿qué? La antítesis, que es ¿qué? Controlar la crisis climática mundial para dirigirla hacia el objetivo que se quiere. Esto está tomado de la revista Semana de octubre 28 del 2018. Semana, que es una revista colombiana, dice, ahora o nunca. Nueva predicción sobre el cambio climático. El nuevo informe de la ONU modificó el pronóstico del cambio climático. Si antes la meta era aumentar 2 grados centígrados, ahora no es pasar de 1.5 y las consecuencias están a la vuelta de la esquina. Los expertos explican por qué medio grado en la temperatura se importa. Habla del calor, la sequía, las inundaciones extremas y la pérdida de biodiversidad está debida al calentamiento global debido al cambio climático. Dice, solo en el 2015 llegó a un punto de quiebre cuando 195 naciones reconocieron por primera vez que existían fuertes problemas derivados de la acumulación de gases en la atmósfera. ¿Por qué es importante el 2015? Bueno, porque fue cuando el Papa estuvo en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué pasó en el 2015? Sí, ¿qué sucedió? Se quitó el soporte de ella como profeta de Dios. ¿Qué más sucedió en Estados Unidos? La aprobación del matrimonio homosexual en el 2015. Entonces, dice, todos firmaron el Acuerdo de París. Esta semana, un informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas reveló que estos cambios están sucediendo más y más rápido de lo pensado y el panorama catastrófico se vislumbra no a 50 años, sino apenas a una década. O sea, están desarmando toda el pensamiento intelectual de todo mundo para que crean que eso es así, que eso es cierto. Y lo están haciendo por medio de la modificación del clima. O sea, eso es real, un ciclón es real, un huracán es real, pero ha sido provocado, ha sido inducido. Entonces, ¿la Jezabel moderna debería estar detrás del Acuerdo de París? Pues sí. Ahora viene ¿qué? La síntesis, que es que provee la solución climática mundial. ¿Cómo va a ser eso? Dice Al Gore en julio del 2018. Dice, Al Gore, Papa Francisco es una nueva fuerza moral para resolver la crisis climática. Miremoslo a nivel de la profecía. ¿Cómo lo leeríamos? Jezabel es una fuerza moral para resolver la crisis climática. ¿Quién ocasionó la crisis climática? Por la desobediencia del pueblo de Dios, por violar los mandamientos de Dios, por traer la adoración a Baal. Jezabel trajo la ira de Dios. ¿Entendemos? Muy bien.
Dice, pregunta, en una entrevista reciente usted, le hacen la pregunta a Al Gore, dijo que el cambio climático no es un problema político, pero aquí leímos así. Dice aquí, Al Gore elogia la encíclica del Papa Francisco Laudato Si y pide una revolución de sostenibilidad. O sea que de todo el tema de la agenda del cambio climático, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que están centrando la atención? ¿En qué? En la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y dice, pregunta, en una entrevista reciente usted dijo que el cambio climático no es un problema político, es un problema moral y espiritual. O sea, ya pasó de un terreno político a un terreno que es lo que el pueblo de Dios necesita estar atento, porque sabemos que el conflicto entre Acab y Elías no era político, sino era de tipo ¿qué? Espiritual. El conflicto era espiritual. Jezabel empujando a Acab para que destruyera ¿a quién? A Elías. Jezabel antigua, Acab antiguo, Elías antiguo. Tenemos que hacer la correspondencia con Jezabel moderna, Acab moderno y Elías moderno. Todo asociado con el cambio climático. ¿Están aburridos, hermanos? Algunos tienen cara que están aburridos. Están cansados. Dice, el Papa Francisco, bueno, la pregunta, en una entrevista reciente usted dijo que el cambio climático no es un problema político, es un problema moral. ¿Y cómo ve la importancia de un líder espiritual como el Papa Francisco al compartir este compromiso para salvaguardar el medio ambiente? Dice Al Gore, el liderazgo del Papa Francisco ha sido una inspiración para todos nosotros en el mundo. ¿Quién está detrás entonces de la inspiración a todo el mundo? Papa Francisco. Dice, cuando se trata de un fuerte y repetido énfasis en resolver la crisis climática, estoy agradecido y asombrado por la claridad y la fuerza moral que él encarna. También habla de la manera más poderosa sobre los vulnerables entre nosotros, los pobres. Usted lee la encíclica Laudato Si, todo el tiempo le está hablando de pobres, vulnerables. O sea, Al Gore ya está hablando como lo está hablando el Papa Francisco. Dice, en particular su encíclica papal Laudato Si marcó un paso crucial para que la Iglesia Católica lleve al mundo a comprometerse a enfrentar la crisis climática antes del Acuerdo de París. O sea, se dio un Acuerdo de París, pero antes de eso, ¿qué hizo el Papa? Lanzó la encíclica Laudato Si para empujar a todo el mundo a que tomaran una decisión sobre el tema del cambio climático. En general, la enseñanza espiritual obviamente desempeña un papel crucial en las comunidades de todo el mundo. El Papa es un modelo para los líderes de otras tradiciones religiosas para comunicar los peligros que plantea la crisis climática y nuestro deber como administradores de la creación de Dios para resolverlo. O sea, ya se dejó de ser un tema político y todo el cambio climático está montado en una plataforma espiritual, que es lo que el pueblo de Dios debía estar pendiente de esa señal. Ya no estamos en una esfera política, sino estamos en una esfera espiritual, o sea, vamos a ver el desarrollo de las últimas escenas de la gran controversia, del gran conflicto. Estamos viendo eso, hermanos. O sea, el cambio climático es la plataforma para el desarrollo de la crisis de la marca de la bestia. Y ya todas las naciones firmaron el Acuerdo de París y ya todas las naciones leyeron y se comprometieron con la encíclica Laudato Si. Entonces, proveer la solución es por medio de la encíclica Laudato Si, se dio en mayo del 2015 y en ese mismo año, en junio del 2015, se da la aprobación del matrimonio gay en Estados Unidos. Entonces, matrimonio gay, miremoslo a nivel profético. ¿Qué tiene que ver adoración a qué? A Acera, muy bien. Elena de Juárez ya no es profeta. ¿Cómo lo veríamos a nivel profético con la historia de Acab y Elías? Acab quiere matar a Elías, pero ¿quién está influenciando a Acab? Jezabel. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que ya con base en todas las evidencias que tenemos, hermanos, estamos viendo que quien está detrás de la muerte de Elías, de
de la aparente muerte de Elías, porque todavía sigue viva en el pueblo de Dios la profeta, pero ya para la organización adventista murió en julio de 2015. Y luego Francisco va a Estados Unidos, septiembre 15 del 2015, a nivel profético, ¿qué está pasando? ¿Qué profecía se está cumpliendo? La imagen de la, básicamente la bestia que sube de la tierra le dio el púlpito a la bestia que sube del mar, en Estados Unidos. Muy bien. Entonces miremos, agosto del 2018 de la Universidad de Princeton, dice el impacto de Laudato Si en el acuerdo del cambio climático de París. O sea, tenemos acuerdo climático, pero antes del acuerdo climático de París se dio ¿qué? La encíclica Laudato Si. El Papa Francisco aborda las preocupaciones de la responsabilidad ambiental y el desarrollo humano auténtico en la encíclica Papal Laudato Si de junio del 2015. O sea, él la emitió en mayo del 2015, pero se publicó a nivel mundial en junio del 2015. Sobre el cuidado de nuestra casa común, el Papa Francisco extiende la ética ambiental católica para abogar por aquellos en las márgenes de la conciencia social que son más vulnerables a los rápidos cambios ambientales, los pobres los pobres globales y las generaciones futuras. Aquí está la clave, dice, la colaboración activa del Papa Francisco con los principales expertos en ciencia del clima y economía del desarrollo y su perspectiva como el primer Papa no europeo fortalece sus contribuciones al discurso ético. Habla de las diferencias en las negociaciones internacionales sobre el clima. Sus esfuerzos de promoción en el 2015 anticiparon las convocatorias críticas de los líderes mundiales, incluida la ratificación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París en diciembre del 2015, que culminó en una decisión unánime entre 195 países adoptando el Acuerdo de París. Acuerdo, entonces, del Acuerdo de París. La contribución del Papa Francisco al discurso sobre políticas climáticas internacionales y objetivos de desarrollo sostenible inspiró la cooperación política que condujo a acuerdos internacionales fundamentales. Entonces, ¿quién estuvo detrás del acuerdo climático, del Acuerdo de París? El Papa. ¿Por medio de qué? Por medio de su encíclica Laudato Si. Entonces volvemos otra vez a decirlo, la encíclica Laudato Si, Acuerdo de París. Entonces, pregunta, ¿cuál es la joya de la corona de la encíclica Laudato Si que está relacionada con la historia de acá? ¿Hay algo en la encíclica Laudato Si que tiene que ver con la historia de acá? Acuérdense, ¿por qué vino los juicios? Porque no guardaban la ley de Dios. Pero en la encíclica Laudato Si está la clave, o sea, esa es la clave de poder entender esto. Entonces, Primera de Reyes 18 y 17 me dice, porque dejaron los mandamientos de Dios, y dentro de los mandamientos de Dios están en el arca. ¿Y qué está en el arca? La tabla de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el punto de conflicto? El cuarto mandamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque la adoración a Baal es adoración al domingo o en el domingo. Entonces el punto controversial, que lo encontramos en la encíclica Laudato Si, está en la adoración. Verdadera oración de Dios versus falsa adoración solar. Esta es la página de la encíclica Laudato Si, el número 237 nos dice, el domingo la participación en la Eucaristía, el domingo es el día de su resurrección, el domingo la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal, o sea, esto es que va en contra del bien común. Y esto es que es una conciencia aislada, o sea que ya no va a haber conciencia personal, sino quieren ellos colectivizar a todo mundo en una conciencia colectiva, que no piense la gente, que obedezca como máquinas. Entonces, este es de la encíclica Laudato Si,
proveer la solución mundial es el domingo obligatorio. Eso es la síntesis de todo lo que estamos viendo de la crisis de calentamiento global, de la crisis climática mundial. El objetivo es el domingo obligatorio. Estoy dándoles a ustedes las herramientas porque eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Ahora, ¿los adventistas del séptimo día sabíamos esto? ¿Que se iba a dar esto? ¿Lo estamos compartiendo con las personas? ¿Cómo lo estamos compartiendo? Muy bien. Con los libros. Entonces, hay que permitir es que la obra sea por medio de qué libros. La gran controversia. El libro de la gran controversia. Muy bien, pero vamos a mirar aquí. Vamos a mirar la tesis de crear el caos mundial, habiendo sido profetizado desde la primera edición de Elena de White, de la gran controversia. Pero dice, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. Cuando se lo dejó que afligiera ¿a quién? A Job. Cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor ¿qué? Hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Acuérdense que esta mañana hablamos, cuando hay opresión, cuando hay reprensión, cuando hay persecución, ya no puede estar Dios presente. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. ¿Quiénes están siendo prosperados ahorita? La ciencia, todos los que están con la agenda del cambio climático. ¿Quiénes están ahí? Bill Gates, Al Gore, todos los que están favoreciendo el cambio climático, Satanás los está favoreciendo. Y dice, y atraerá desgracia sobre otros. ¿Sobre quién va a traer desgracia? Al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los inflige. Como fue en el caso de quién, con los aflige, como fue en el caso de quién. ¿El caso de quién? Job. ¿Cuál? El reporte de los que fueron a visitar, que dijeron, castigo de Dios ha llegado. ¿Le echaron la culpa a quién? A Dios. Y aquí lo está hablando en tiempo futuro, o sea que toda la historia de Job confluye ¿en dónde? En Apocalipsis. Toda la historia de Acab confluye en Apocalipsis. La historia de Ezequías confluye en Apocalipsis. En el conflicto que se nos aproxima. Y mencionaban la palabra de Dios. Esto está en la gran controversia, versión 1888, página 575. Miremos la antítesis, que es controlar la crisis climática mundial. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, entonces crea el daño y ahora ¿qué viene a hacer? Dar sanaciones, controlar el sistema, controlar el proceso. ¿Cómo lo controla? Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. O sea, todos los eventos que usted ve ahorita, tiene que saber que Dios los está permitiendo porque viene ¿qué crisis? La crisis de la ley dominical. Estamos en ese tiempo, hermanos. O sea, tenemos que movernos a tomar una decisión a quién vamos a servirle. Dice, destruye las mieses casi maduras y a ellos le siguen la hambruna y la angustia.
propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Eso fue lo que el hermano Carlos nos comentó la vez pasada con los chemtrails. Estas visitaciones serán más y más frecuentes y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y ¿qué? ¿Qué está pasando con todos los delfines, las ballenas, los pájaros? Todo está dándose, hermanos. Y esto fue profetizado hace más de 160 años. Entonces el pueblo de Dios no puede andar en oscuridad para este momento. La tierra se pone de luto y marchita. Está citando Isaías 24:3 que dice, del todo será vacía la tierra y totalmente saqueada. Entonces el mundo está hablando de prosperidad, el mundo está hablando de tecnología, de avances, 5G, tecnología, prosperidad, de quitar el cáncer, vida eterna. Pero la profecía nos dice que nosotros vamos hacia el colapso mundial, hacia el colapso en la sociedad y hacia la destrucción de la tierra, pero digamos creada por Satanás, hacia el intento de destrucción de la tierra. Pero ¿qué es lo que quiere destruir Satanás? Al pueblo de Dios, y va a destruir a toda la tierra con tal de que no quede ni un solo hijo de Dios. Entonces, estamos entrando en ese punto del conflicto, hermanos. Tenemos que ver la intensidad que se está dando, como dice la hermana White, hombres de estadistas, políticos, todo el mundo sabe que algo va a suceder, pero el mundo cristiano, el pueblo adventista, ¿cómo está? La tierra también es profanada, dice, la tierra se corrompió bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. A mayores calamidades, sepamos que está dándose el clímax para la violación de la ley de Dios en todo el mundo. Específicamente, ¿en qué punto? En el tema del sábado, en el tema sábado o domingo. Por esta causa la maldición consumió la tierra, dice el profeta Isaías, y sus moradores fueron asolados. Entonces, por la causa de Acab, por la rebeldía, por la apostasía y la abominación de Jezabel, llegó la maldición y llegó la ira de Dios a Acab y a su reino. Y lo está diciendo ya, esto es profecía, hermanos, Isaías lo está profetizando también. Viene asolación a la tierra, vienen muertes, vienen más calamidades. Tenemos que hacer esa comparación. Y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Cómo? Guerras, destrucciones. Puede darse incluso una tercera guerra mundial. Estamos a puertas de eso. ¿Qué es lo que está pasando con Venezuela? Se está polarizando a la tierra, hermanos. Y aparte de eso, métale más tornados, más ciclones, más terremotos, más huracanes, y la angustia de la gente va a ir en aumento. Van a pedir por una solución. ¿Ya tienen la solución? Se está controlando la crisis climática mundial para dar la solución. Ahora viene la síntesis, que es proveer la solución climática, encíclica Laudato Si, domingo obligatorio. ¿Pero qué? Tenemos una profeta. Encíclica Laudato Si 2015. Profeta de Dios escribiendo en 1888. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. En la historia de Acab, ¿qué diríamos? Acab está diciendo, tú eres el culpable. ¿A quién? A Elías. ¿Estamos viendo la relación? La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. ¿Ya? ¿Vemos? ¿Qué vimos de la encíclica Laudato Si? El domingo. ¿Y qué vemos de la profeta? Está diciendo el descanso del domingo. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá ¿qué?
la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió Elías: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando los falsos cargos se hayan despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel. ¿Con quién? ¿Darle qué? Muerte. Ese es el decreto de muerte en el tiempo de la ley dominical. Bueno, estamos viendo, hermanos, tesis, antítesis, síntesis. Evento histórico y profecía. Entonces, ya vemos quiénes son ellos, hermanos. Jezabel, papado; Acab, presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora la pregunta es, ¿esto quiere decir que el Acab moderno culpará a Elías moderno del caos climático? Pues tenemos que seguir la secuencia. ¿Cuándo ha comenzado a cumplirse esta profecía, hermanos? ¿Durante el reinado del Acab moderno? Dice, entonces, acuérdense, hermanos, dice, esto lo vimos la vez pasada: los hombres que ocupan cargos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado. O sea, ¿qué significa? Que si hablan del sábado, ¿qué significa? Que lo conocían. No solo ignorarán y despreciarán el sábado en sí, sino que desde el Sagrado Escritorio, ¿cuál es el Sagrado Escritorio? El púlpito, instarán a la gente a observar ¿qué? El primer día de la semana. Acuérdense de lo que vimos aquí nos dice que el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios, los que causan los males. O sea, de todas las calamidades, Satanás va a usar a los hombres. Pero en el siguiente texto nos dice cuáles hombres son los que van a decir esas palabras. Nosotros creíamos que era el protestantismo apóstata. Y efectivamente es el protestantismo apóstata, pero no sabíamos que era ¿quién? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a leerlo. Los hombres que ocupan cargos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado en sí. ¿Cuáles son los cargos de responsabilidad? ¿Quiénes son ellos? Pastores, ancianos, dirigentes de unión, de asociación, todos ellos. No solo ignorarán y despreciarán el sábado en sí, sino que desde el Sagrado Escritorio instarán a la gente a observar el primer día de la semana, alegando tradición y costumbre en nombre de esta institución creada por el hombre. ¿Qué van a hacer ellos? Señalarán calamidades en la tierra y el mar y las tormentas del viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego como juicios que indican el descontento de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. Estará el Acab moderno con todo su séquito de ¿qué? De profetas de Baal y de Acera, diciendo mentiras al pueblo de Dios. Dentro de 8 días les voy a dar a ustedes por qué 850 y cuál es la aplicación para nosotros. Para que sepamos que Dios tiene todo medido. Ezequiel, Acab, Elías, todos terminan ¿en dónde? En Apocalipsis. Hermanos, maravilloso. Dice, señalarán estos pastores que se van a parar en el púlpito adventista, hermanos. Dice, señalarán las calamidades en la tierra, el mar, las tormentas de viento, las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego, como juicios que indican el descontento de Dios porque el domingo no se observa de manera sagrada. ¿Cómo así? Un adventista del séptimo día en un púlpito adventista diciendo que hay que guardar el domingo porque las calamidades están cayendo por eso.
Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá de cerca a los otros, y aquellos que anulan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento. O sea, hermanos, aquí es el tamizaje completo por medio del tema de la ley dominical. Desde los púlpitos adventistas, y estamos diciendo esto en abril 6 del 2019, para que cuando suceda, creáis que el Señor está al control de su pueblo, pero no en un pueblo apóstata, sino en un Elías que clama y gime por lo que está sucediendo en Acab, en el pueblo de Acab. Y clama y gime como se le da la instrucción al ángel que está con el tintero de sellar. Estamos viendo el tiempo, hermanos. Estas calamidades aumentarán cada vez más, un desastre seguirá a otro, y aquellos que anulan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los que están trayendo la ira sobre el mundo. Esta falsedad es un recurso de Satanás para que pueda atrapar a quienes. Y los incautos son los que están durmiendo. ¿Dónde está la iglesia adventista parada en este momento? Estamos en la séptima trompeta y ellos creen que están en la quinta trompeta. Estamos a puertas de la ley dominical y el presidente T. Wilson dice no hay ley dominical en la tubería, no se ve la ley dominical. Entonces, los incautos están siguiendo a la CAP, mientras que el pueblo de Dios está siguiendo ¿a quién? A Elías. Y viene la confrontación. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera contra el Elías. Bueno, entonces, ¿cuándo se ha comenzado a cumplir esta profecía, hermanos? ¿Será durante el reinado de Acab? Vamos a mirarlo.